voy a contarles un cuento que les va a gustar muchísimo. En el lugar donde ocurrió había 3 lagunas. La laguna del Huizache era la más grande. En la de las Cantarranas cantaban en las noches estos animalitos y el ruido que producían tenía como escenario un cielo magnífico, lleno de estrellas. Y la del Común, podríamos pensar que era visitada por gente común, pero no era así. Era bastante inusual que alguien pasara por ahí. En la última ocurrió un suceso extraordinario que me cambió la vida y ahora se las contaré. Yo estudiaba el primer año de primaria y me gustaba irme de pinta porque la enseñanza en la escuela no me atraía. En el claustro escolar, para que yo aprendiera a leer y a escribir, la maestra usaba como guía el silabario de San Miguel y como siempre estaba con la cantaleta de ese obsoleto método, yo engañaba a mis padres y en lugar de jalar para la escuela, me iba a turistear a las lagunas, preferentemente a la del Huizache, donde nadaba y jugaba lanzando piedras al agua que simulaban los saltos de los patitos. Sin embargo, un día mi papá llevó a las vacas a brevar el indispensable líquido y para que no me cachara en la movida, abandoné el gusto por la natación. Como la laguna de las Cantarranas colindaba con una propiedad de mi padre, descarté asistir a ese sitio y por consiguiente elegí la laguna del Común para irme de pinta. Desgraciadamente fue mala la elección porque experimenté un encuentro con unos enanos verdes que de solo acordarme se me eriza la piel. La laguna del Común quedaba muy lejos del pueblo y para llegar había que recorrer un largo trecho caminando por una carretera de tierra y luego por un camino real que conectaba con mi destino. Rodeaba la laguna una alta maleza y estaba circundada por rocas, lo que me permitía esconderme sin ninguna dificultad. Por desgracia, en el otoño soplaban vientos que hacían visibles a los que jugaban a las escondidas, tanto que yo le llamaba a este fenómeno los malos aires. Y fue a ellos a los que culpé de mi desdicha cuando escapé de la furia de los enanos aquel fatídico día. Resulta que antes de llegar a la laguna escuché risas de niños, tanto que pensé que se había organizado una excursión escolar sin que me avisaran. No obstante, tomé precauciones y sigilosamente me asomé a la laguna escondido entre los matorrales. Grande fue mi sorpresa al descubrir que quienes estaban allí nadando eran unos enanos verdes. Algunos de ellos parecían amigables, ya que reían y gritaban contentos, pero uno de ellos, el más gruñón, vigilaba por si había algún intruso. Lógicamente que fui precavido, solo que me traicionaron los malos aires y fui sorprendido por el enano gruñón, quien me delató con un fuerte grito señalando con su mano hacia donde yo me encontraba. Naturalmente que al verme descubierto por el enano vigía, corrí como un atleta de alto rendimiento, olvidando que los caminos reales están atravesados por lajas de piedra que hirieron mis rodillas y mi frente cuando tropecé y caí por una de ellas. Por el golpe perdí el conocimiento, pero por fortuna me encontró mi padre antes que me atraparan los enanos y pude salvarme. La suerte me ayudó a escapar de esos seres diminutos, lo que no me libró de un fuerte regaño de mi progenitor y de una soberana tunda que me propinó cuando me había restablecido de la caída. Ante la insólita experiencia prometí a mi padre no escapar jamás de la escuela y le tomé gusto a la lectura y la escritura. Sin embargo, la historia no termina ahí. Un día que se me había olvidado el episodio que pasé con los enanos, distraído caminé por un callejón del pueblo porque tenía prohibido pasar. Mis papás me recomendaban no transitar por esa callejuela porque casi no había peatones. Grande fue mi sorpresa cuando vi a los enanos jugar despreocupadamente al final de la calle, y creo que también lo fue para ellos porque todos quedamos paralizados. No obstante, los pequeños hombrecitos reaccionaron primero y pretendieron tomarme prisionero, pero yo corrí en sentido contrario hasta que llegué a mi casa. Mi mamá me vio tan asustado que me preguntó: «¿Qué pasa, hijo?». Y yo le dije la verdad: «Mamá, me persiguieron otra vez los enanos, pero ahora lo hicieron dentro del pueblo. Tengo tanto miedo que ya no quiero ir a la escuela». Mi mamá se llamaba Remedios, era muy valiente e ingeniosa y tramó un plan para que los enanos ya no me molestaran. Me dijo: «Hijo, escucha bien, los enanos solo persiguen a los niños. Lo que debes de hacer cuando los encuentres es ponerte este bigote. Engáñalos
con este artilugio no fallará, te lo aseguro. Además, ponte unos zancos para que te veas más alto. Y así lo hice. Es más, me atreví a ir a la laguna del común a encontrarme con ellos, o los buscaba en el callejón con el propósito de encontrármelos y engañarlos. Un día me vieron en la laguna, pero como iba disfrazado, no me prestaron atención. Lo que hicieron fue decir «Jasún, Jasún, abum», y se esfumaron de mi vista. Regresé feliz a mi casa, solo que tenía curiosidad hacia dónde se habían ido los enanos. Un día rompí otra vez mi promesa y me fui de nuevo, de pinta, a la laguna. No estaban los pequeños hombrecitos, pero yo quería saber dónde andaban. Repetí «Jasún, Jasún, abum», y me esfumé de este mundo. De pronto, yo estaba en una localidad de casitas muy pequeñas, tendrían a lo sumo 1 metro de altura, y todas tenían techos de paja, tenían cercas de madera, y para llegar a ellas había que subir escalones de piedra, ya que estaban ubicadas cada una en una colina, por lo que las llamaré las colinas de los enanos. Allí todo era pequeño, el río era chiquito, las vacas tenían el tamaño de perros de regular tamaño, los árboles eran diminutos y los perros eran tan bajos como los ratones. Yo también había reducido mi tamaño y no me sentí incómodo con los enanos que vivían en esa comarca. Es más, al entrar a este mundo retomé la figura y el color de ellos. Todos los enanos eran verdes, tenían los ojos grandes, eran flacos, muy risueños, su cara era delgada, su nariz puntiaguda, su boca chica, labios delgaditos, sus orejas alargadas, la cabeza casi pelona con 3 o 6 pelitos cuando mucho, tenían 6 dedos en cada mano, uñas largas, y todos vestían un short corto y una camisa de manga larga con botones grandes forrados de la misma tela. Las mujeres se distinguían de los hombres porque usaban una falda corta y el pelo lo tenían largo, pero nada más. Hagan de cuenta que los hombres y las mujeres habían sido cortados por la misma tijera. El idioma que hablaban lo entendía a la perfección, porque al entrar al mundo de los enanos asimilé su lenguaje por arte de magia. La única diferencia que tenían conmigo era que ellos, cuando se comunicaban, movían mucho las manos y gesticulaban demasiado, usando el lenguaje de los sonidos y de las señas al mismo tiempo. Al interactuar con los enanos me enteré qué era lo que tramaban. Querían que el país de los enanos tuviera más habitantes y habían elegido a mi pueblo para robarse a los niños. Naturalmente que me horroricé. Pensé en mis padres y en todos aquellos progenitores que perderían a sus hijos para siempre, pero ¿cómo avisarles? Y si les avisaba, ¿qué haríamos para evitar la desaparición de los niños de mi pueblo? Lo primero que hice es saber cómo volver con mis papás. Tuve la suerte de estar cerca de un grupo expedicionario de enanos que querían regresar a mi mundo. Ellos dijeron Jasún, Jasún, abum, pero al revés, pronunciaron Muba, Musak, Musak, y se esfumaron. Efectivamente, yo no quería regresar junto con ellos porque al regresar a mi mundo sin bigote y sin zancos me reconocerían y la pasaría muy mal. Al verme solo repetí Muba, Musak, Musak y retorné a mi casa. Pasados unos días, fui enterando a los niños de mi escuela del peligro al que se exponían. Al principio no me creyeron, pero como vieron que desaparecieron compañeritos, no tuvieron más remedio que creer en mí. Unos amiguitos me dijeron, «Tienes razón», y les enseñé las palabras que debían pronunciar para que regresaran si eran llevados por los enanos a su mundo, pero no me hicieron caso. Desaparecían y no regresaban a su casa. De algún modo, muchos de mis compañeros de escuela se solidarizaron con los enanos porque los seres diminutos tenían un problema. Necesitaban tener más habitantes porque la unión hace la fuerza. Esta la necesitaban porque del país de los enanos rojos los invadían con frecuencia y les robaban su comida porque aquellos tenían superioridad numérica. Los alimentos que les robaban a los enanitos verdes no se daban en el país de los enanos rojos porque en aquel lugar no había quelites, nopales, acelgas, verdolagas y la suculenta alfalfa. Además, los enanos no se podían reproducir tan rápido como los humanos, porque el periodo de gestación era de 9 años y no de 9 meses, y tardarían muchísimos años en ver incrementada su población para contrarrestar la supremacía en número de sus contrincantes. Imagínense a las pobres enanitas verdes con un embarazo de 9 años,
Tardaban mucho tiempo en dar a luz y luego criar a sus hijos durante otros años más, porque ellos cumplían un año cada 10 años. Un enano, para cumplir la mayoría de edad como nosotros, tenía que vivir 180 años. Preocupado, un día solicité a mi mamá me ayudara con un consejo para que mis compañeritos regresaran a nuestro mundo. Ella me dijo: el problema que quieres resolver es muy sencillo, pero antes te voy a confiar un secreto que he guardado desde que era niña. Yo tenía más o menos tu edad y también los enanos quisieron mantenerme cautiva, sin embargo, me salí con la mía. Un día, los enanos verdes me persiguieron hasta mi casa. Como se dieron cuenta que vivía con mis padres, no me pudieron hacer nada en esa oportunidad. No obstante, comisionaron a un enano para lograr su propósito, solo que yo era más lista que él. Aproveché que adoran las monedas de oro y teniendo yo un centenario lo arrojé adentro de la troje vacía. Entonces el enano, cegado por su ambición, se metió por la moneda y en un descuido que tuvo, lo encerré. Y continuó diciendo mi mamá: los enanos se alimentan únicamente una vez al mes. Por esta necesidad de alimento que tienen, el enano cautivo me solicitó clemencia hasta que transcurrieron 30 días. Yo estuve de acuerdo en darle de comer e inclusive dejarlo ir con la salvedad de que no me molestaran más. Hecho el arreglo, que era conveniente para las dos partes, no me molestó más y se fue a su país. Finalmente, mi madre me sugirió un plan. Debería leccionar a los enanos verdes y a mis amigos de que hicieran prisioneros a los enanos rojos, poniendo como cebo monedas de oro y dejándolos sin comer hasta que se rindieran. Ella sabía que los enanos tenían baúles llenos de monedas de oro, por lo que no habría ningún problema. Lo que sí tendrían que hacer era construir muchas trojes donde arrojar las monedas y mantener prisioneros a los enanos rojos. ¿Y qué creen? ¿Acertaron? Los enanos verdes estuvieron de acuerdo en usar sus monedas y mis compañeros y yo los asesoramos para que construyeran las trojes, porque ellos no guardaban el maíz en ellas. Los enanos verdes tenían sus monedas de oro guardadas en baúles de madera adentro de una cueva que se hacía visible repitiendo las palabras «Abra cuevus, abra cuevus», y aparecía frente a nosotros la entrada de la cueva. En su interior, las paredes eran de oro y ciertamente los baúles eran de madera. La regla para tomar las monedas era que solamente uno podía llevarse 3 en cada mano y ni una más, porque su contabilidad era muy estricta. Para construir las trojes, mis compañeros y yo capacitamos a los enanos muy bien. Los enseñamos a hacer lodo con pasto y barro y forraron paredes circulares de 3 metros de diámetro por 3 metros de altura. Esto con la finalidad de que al estar los enanos rojos dentro de la troje no pudieran salir hasta que acordaran no molestar más a los enanos verdes. Un día que llegaron los enanos rojos a las colinas de los enanos verdes, lo único que hicimos fue arrojar una moneda de oro por cada enano rojo dentro de las trojes, y ellos, sin pensar en las consecuencias, entraban en ellas y quedaban encerrados. En total, hicimos prisioneros a 300 enanos rojos, que no nos dejaron dormir porque gritaban pidiendo ayuda durante 30 días hasta que tuvieron hambre y negociaron su libertad con los enanos verdes. Por supuesto que redacté un tratado de paz que firmó el general del ejército de los enanos verdes y el mariscal del grupo de los enanos rojos. El tratado tenía un considerando general y solo un punto en particular. Decía así: considerando que es menester salvaguardar la paz entre el país de los enanos verdes y la patria de los enanos rojos, hemos decidido llegar al siguiente acuerdo. El país de los enanos rojos se abstendrá permanentemente de invadir el territorio de los enanos verdes y si desean visitarlo deberán presentar un pasaporte y una visa de turista autorizada por el ministro de Relaciones Exteriores del país verde. Firmada la paz entre los enanos de aquel mundo, mis compañeritos y yo regresamos sanos y salvos a nuestros hogares. Naturalmente que antes de despedirnos, los enanos verdes se hicieron nuestros amigos y quisieron de obsequiarnos monedas de oro. Mis amigos y yo no quisimos recibir las monedas porque los favores no se pagan con monedas, sino con otro favor. Lo que les pedimos fue que si algún día venían a visitar nuestro mundo, no asustaran a los niños que con los años podrían ser nuestros hijos o nuestros nietos.
Muchos años han pasado y no sabemos de una invasión de enanos a nuestro mundo. Nosotros no hemos ido a su país porque pensamos que están bien. Mi madre me confió el secreto de su encuentro con los enanos y no lo he contado a nadie más. Ella me ayudó con aquel plan y yo le estoy muy agradecido. Ahora que soy mayor de edad, visito casualmente la Laguna del Común y me alegra recordar la experiencia que tuve en ese lugar cuando era niño. Espero que este cuento les haya gustado. En otra oportunidad les contaré otro. Hasta la vista, amigos.